Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy os traigo un resumen de todos los plazos de la Ley 39/2015. Hace aproximadamente un año os traje este mismo vídeo en el que explicaba de forma esquemática todos los plazos de la Ley 39/2015. Como ya sabéis, desde aquel entonces esta norma ha sufrido varias modificaciones y en lo que a los plazos se refiere, ha sufrido una modificación en los artículos 9 y 10. Por esa misma razón, he visto conveniente realizar un nuevo vídeo resumen de todos los plazos de la Ley 39/2015, este que estáis viendo en este momento, con el fin de explicarlos bien y de que tengáis en cuenta esas modificaciones de cara al examen. Y precisamente de cara al examen, para que podáis ver cómo se realizan este tipo de preguntas de plazos tipo test, os he traído también en mi página de Patreon, subí hace muy poco, una recopilación de preguntas oficiales de plazos de la Ley 39/2015. Si queréis realizar este examen, lo vais a tener disponible en mi canal de Patreon y en la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis apuntaros al mismo. Realizadas estas aclaraciones, me queda por deciros que la semana que viene y la siguiente seguramente os traiga también un vídeo por aquí en el que veamos algunas preguntas tipo test de plazos de la Ley 39/2015 y dentro de 3 semanas comenzaremos con un nuevo curso, uno que me habéis pedido, una norma que me habéis pedido muchísimos de vosotros. Realizadas estas aclaraciones, ¿cómo vamos a hacer estas explicaciones de los plazos de la Ley 39/2015? Pues de la misma forma que vimos en el vídeo anterior, en el otro vídeo de plazos, que es que aquí, en la parte grande de la pantalla, os voy a dejar con un esquema en el que vamos a ir de menos a más. Vamos a ver primero los plazos más pequeños y luego los plazos más grandes. Ese esquema únicamente va a tener una línea en el que va a servir para recordarlo un poquito y el artículo correspondiente. Y luego yo aquí debajo de vosotros me he abierto una pestaña con la Ley 39/2015 para ir recordando lo que decía ese artículo y que así lo tengamos en cuenta. Realizadas estas pequeñas aclaraciones, realizada esta pequeña introducción, vamos al lío con el primero de los plazos que deberíamos tener en cuenta de cada examen, y no es otro que el plazo de 3 días. Para el plazo de 3 días únicamente tenemos un artículo que lo señala, y era el artículo 42.2, y concretamente lo que nos decía era el segundo intento de notificación en papel. Leemos este artículo y lo recordamos. Nos dice exactamente que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Hasta aquí todo bien, pero si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. Ese es el primer plazo, ¿vale? 3 días van a tener para realizar el segundo intento de la notificación en papel en caso de que nadie se hiciera cargo de la misma, ¿vale? Y asimismo, ya que estamos en este artículo 42.2, lo recordamos. Este plazo venía dentro de la regla mnemotécnica de los 3 treses. ¿Os acordáis de ella? Este plazo de 3 días que vemos ahora en pantalla era el primer 3, pero luego, acto seguido, el artículo continuaba diciéndonos otros 2 treses más que incluíamos en la regla mnemotécnica. En concreto nos dice que en caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas, es decir, antes de las 3 de la tarde, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa. Es decir, ahí tenemos ya el segundo 3. Y luego nos dice dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Ahí tendríamos el tercer 3, la regla de los 3 treses y el primer plazo
comprendido. El plazo de 3 días, que recordamos, era el del segundo intento de notificación en papel, artículo 42.2. Terminado esto, ya concluimos con el primero de los plazos y pasamos al siguiente, que sería el plazo de 5 días. Para el plazo de 5 días no tenemos un único artículo, sino que tenemos, si no recuerdo mal, 3 de ellos. Así que vamos con el primero, que era el de la ampliación del plazo de subsanación, que venía englobado en el artículo 68.2. En el 68.1 nos decían que si la solicitud de iniciación no reunía los requisitos, nos iban a dar un plazo que luego veremos más adelante, pero en el 68.2 nos decía que siempre que no se tratara de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, ese plazo que venía en el artículo 68.1 podría ser ampliado prudencialmente hasta 5 días más, hasta 5 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. ¿Vale? Este no tiene mucho misterio. Primer plazo de 5 días comprendido. Ampliación, plazo de subsanación, artículo 68.2. En este sentido, también, respecto al esquema que ahora mismo estáis viendo en pantalla, os debo decir que en mi canal de Patreon también he subido un esquema en el que viene un poquito más ampliado cada uno de estos plazos, ¿vale? Lo vais a tener también disponible si os apuntáis a este canal de Patreon que os digo y que os dejo en la descripción de este vídeo. Bien, primer plazo de 5 días entendido, primer artículo que habla de plazo de 5 días comprendido. Vamos con el segundo, que sería el de desestimación de la tramitación simplificada en el artículo 96.3. Vamos a ese artículo y recordamos que el artículo 96 era el único artículo de toda la Ley 39 de 2015 en el que se hablaba de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, en el que veíamos que cuando por razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejasen, las administraciones públicas podrían acordar de oficio a solicitud del interesado la tramitación simplificada del procedimiento. Pues bien, en este caso, respecto al artículo 96.3, debemos recordar que los interesados podrían solicitar la tramitación simplificada del procedimiento, pero si el órgano competente para la tramitación apreciara que no concurre alguna de las razones previstas en ese apartado 1, del que os hablaba antes, podrá desestimar dicha solicitud en el plazo de 5 días desde su presentación. ¿Vale? Tenía la administración 5 días para desestimar la solicitud de realizar la tramitación simplificada. Y de hecho, este mismo artículo 96.6 continuaba diciendo que, transcurrido el mencionado plazo de 5 días, se debía entender desestimada la solicitud. Es decir, había un silencio negativo. ¿Vale? Ese es el segundo de los plazos de 5 días que debemos recordar. Y como os decía, existía un tercer plazo de 5 días que no es otro que el del artículo también 96, pero en este caso 96.6. En el artículo 96.6 nos dice que, salvo que restara menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 30 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, e iban a constar únicamente de una serie de trámites en los que incluíamos el de alegaciones. En caso de alegaciones, en ese artículo 96.6 y en concreto en el apartado C de ese precepto, se decía que se podrían realizar alegaciones al inicio del procedimiento durante el plazo de 5 días. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Pues estos son los plazos de 5 días. La ampliación del plazo de subsanación, artículo 68.2, la desestimación de la tramitación simplificada en el 96.3 y las alegaciones en tramitación simplificada en el 96.6. ¿Lo recordamos? ¿Tenemos el curso en mente? Venga, pues vamos a pasar de los plazos de 5 días a los siguientes, que son los plazos de 7 días.
En este caso debemos recordar que esto viene en el artículo 87 y que era el relativo a las alegaciones tras actuaciones complementarias. Concretamente, en este artículo 87 nos decían lo siguiente, que el acuerdo de realización de actuaciones complementarias se va a notificar a los interesados concediéndoseles un plazo de 7 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. ¿Vale? Plazo de alegaciones tras realizar las actuaciones complementarias es un plazo de 7 días. Artículo 87, concretamente en el párrafo segundo. Pues bien, entendido esto de los plazos de 7 días, vamos a pasar a uno de los plazos más importantes, por no decir el plazo más importante de toda la Ley 39/2015, que sin duda es el plazo de 10 días. ¿Vale? Este es de los más importantes porque es el que más se repite a lo largo de toda la Ley 39/2015. Así que, comenzando desde el artículo más pequeño al artículo más alto, vamos a ver todos los plazos de 10 días que existen en esta Ley 39/2015. El primero de ellos viene en el artículo 5, concretamente en el artículo 5.6, y es el que nos habla de la aportación o subsanación de representación. Concretamente, este artículo 5.6 lo que nos dice es que la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte a aquella o se subsane el defecto dentro de el plazo de 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. ¿Vale? Aquí ponemos que es un plazo de 10 días, porque nos lo dice la literalidad de la norma, pero yo también igual incluiría que cabe la posibilidad de que sea un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Es decir, 10 días como mínimo, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Ese sería el primero de los plazos de 10 días a tener en cuenta. Y ahora pasamos a uno de los plazos más fáciles de ser preguntados, a uno de los artículos de este plazo de 10 días más fáciles de ser preguntados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gran modificación que ha habido en este último año y que afectaría a los artículos 9.2 y 10.2. En el artículo 9, recordando un poquito dónde estábamos hablando del sistema de identificación de los interesados en el procedimiento. Y lo que decíamos es que los interesados podrían identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados o de sello o de firma electrónica. Y luego, en el apartado 9.2, concretamente en el apartado C, la letra C de ese apartado 9.2, es donde viene el gran cambio y que nos dice así, que también se podrían identificar a través de cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezcan, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de la Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esa comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente y de forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir 2 meses desde dicha comunicación, eso lo veremos un poquito más adelante, pero durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional y, ojo, que es aquí cuando viene este plazo de 10 días, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad que deberá emitir en el plazo de 10 días desde su solicitud. ¿Vale? Es decir, para poder acudir a esa vía jurisdiccional, primero la Secretaría de Estado de Seguridad debía realizar un informe vinculante en el plazo de 10 días desde la solicitud. ¿Vale? Eso en el artículo 9.2c y luego en el artículo 10 lo que estábamos viendo son los sistemas de firma, ¿vale? En el artículo 9 los sistemas de identificación, en el artículo 10 los sistemas de firma, pero son artículos
muy parecidos. De hecho, nos dice que los interesados pueden optar para relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos, pues alguno de los sistemas de firma, como pueden ser los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada, basadas en certificados electrónicos, o basados en sello electrónico, ¿vale? Basados en firma o sello electrónico, también como nos hablaba el artículo 9 de la Ley 39/2015, ese artículo 9.2. Y luego, de igual manera, en el apartado C de ese artículo 10.2, nos habla de que cabe la posibilidad de que se haga mediante cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido, con los mismos requisitos y el mismo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que de igual manera deberá emitir en el plazo de 10 días desde la solicitud. Por eso mismo, como son artículos muy similares, lo ponemos en el mismo apartado para decir que tienen 10 días para realizar ese informe de la Secretaría de Estado de Seguridad. Bien, comprendido esto, este es el gran cambio con respecto al vídeo anterior. Luego también hay algún cambio más cuando hablemos de los 2 meses, por ejemplo, pero de estos 10 días, sin duda, es de lo más importante y de lo más fácil de que lo pregunte un tribunal en un examen oficial, ¿vale? Así que, por favor, lo tenemos en cuenta y lo apuntamos en nuestro esquema resumen, ¿vale? Perfecto. Pues continuamos con el informe de 10 días para hablar de comunicar el plazo máximo de resolución. Eso viene en el artículo 21, concretamente en el apartado cuarto de este artículo. Aquí lo que nos dicen, aquí estamos hablando de la obligación de resolver por parte de la administración pública. En el apartado 3 nos decía cuál era el plazo, que eso ya lo veremos cuando hablemos de los plazos por meses. Pero en el apartado cuarto nos decía que las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizado en su portal web, a efectos informativos, las relaciones de los procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. Y en todo caso, las administraciones públicas van a informar a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Eso es importantísimo, pero ¿cuándo se debe realizar por parte de la Administración? Pues dicha mención se va a incluir en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en la comunicación que se dirigirá al efecto del interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Es decir, que cuando lo inicie un interesado deben comunicárselo en el plazo máximo de 10 días. ¿Vale? Tienen que comunicar ese plazo máximo de resolución, así como los efectos del silencio en su caso. ¿Vale? Por eso mismo ponemos aquí comunicar plazo máximo de resolución, artículo 21.4, 10 días. Bien, pues ya hemos comprendido los 3 primeros artículos de este plazo de 10 días. Vamos con el cuarto, que es el de remitir informes preceptivos ya elaborados. Artículo 28, concretamente apartado 2 de este artículo. Aquí lo que nos señalan es que los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. Y la administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exija en el marco de ejercicios de potestades sancionadoras o de inspección, pero las administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicos a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Y cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, ¿adivináis en cuánto plazo deberán ser remitidos? Efectivamente, estos deberán ser remitidos en el plazo de 10 días a contar desde su solicitud. ¿Vale? Repito, cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de 10 días a contar desde su solicitud. Y cumplido este plazo, se va a informar al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente. ¿Vale? Nuevo plazo de 10 días a tener en cuenta.
Entendido este artículo, vamos a pasar al siguiente, que es uno de los más preguntados en todo tipo de exámenes, y no es otro que el relativo al cursar notificaciones, que viene en el apartado segundo del artículo 40, ¿vale? Artículo 40.2, uno de los más preguntados, y que dice así: toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, ¿vale? Repito, toda notificación debe ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, ¿vale? Se dicta un acto y nos lo tienen que notificar en un plazo de 10 días, ¿vale? En este mismo artículo 40.2 venía lo que debía contener esa notificación, pero a lo que a nosotros nos importa en este momento es el tema relativo a los plazos y saber que desde que se dicta la notificación tienen 10 días, o sea, desde que se dicta, perdón, la resolución, tienen 10 días para notificárnosla, ¿vale? Eso es lo que viene en el artículo 40.2. Y de uno de los más preguntados pasamos a uno de los más preguntas trampa que nos pueden hacer, ¿vale? Que sería el siguiente, el relativo al rechazo de la notificación electrónica, que viene en el artículo 43.2. ¿Por qué digo que es una posible pregunta trampa que nos pueden hacer? Pues porque normalmente todos estos plazos de los que estamos hablando hasta ahora son plazos en días hábiles, ¿vale? Recordamos, el artículo 30 nos hablaba del cómputo de plazos y nos decía que cuando no se dijera nada eran días hábiles y que para que se puedan entender como días naturales, la propia norma nos tenía que especificar que se trataba de días naturales. Pues en la Ley 39/2015 solo lo especifican una vez, y es en este artículo 43.2 a la hora de hablar del rechazo de la notificación electrónica, ¿vale? Por eso digo que pueden realizarnos una pequeña pregunta trampa en este sentido. Concretamente, nos dice en este artículo 43.2 que las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Pero ojo, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales, ¿vale? 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Por eso mismo ponemos en el esquema rechazo de notificación electrónica, artículo 43.2, días naturales. Ojito con esto. Bien, pues comprendido, vamos a por el siguiente para hablar de las alegaciones en responsabilidad patrimonial de oficio del artículo 65.2, ¿vale? Acudiendo a este precepto, aquí veíamos en este artículo concretamente, titulado Especialidades en el inicio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, en el apartado segundo veíamos que el acuerdo de iniciación del procedimiento se va a notificar a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen convenientes a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Por eso mismo hablamos de alegaciones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados de oficio, ¿vale? Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, las alegaciones, 10 días en virtud de ese artículo 65.2. ¿Cómo lo llevas? ¿Vas recordando todo lo que vimos en el curso de la Ley 39/2015? ¿Te va pareciendo fácil de entender? Ya me dirás en los comentarios a ver qué tal vas. Pero de momento continuamos con el siguiente. El siguiente plazo viene a ser el de subsanación y mejora de la solicitud, que viene en el artículo 68.1. Ya hemos comentado anteriormente en el 68.2 que el plazo que le iba a dar para subsanar la administración pública podía ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. Pero, primero nos van a dar un plazo de subsanación, el plazo ordinario de subsanación, que es el plazo de 10 días que se recoge en ese artículo 68.1. Concretamente nos dice que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 y en su caso los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable,
se va a requerir al interesado para que en un plazo de 10 días, ¿vale? En un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de esta Ley 39/2015. Por esa misma razón, debemos tener en cuenta que el primer plazo de subsanación que nos va a dar la Administración es de 10 días y que luego, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, pues ese plazo puede ser ampliado prudencialmente hasta 5 días más. Pero que tengamos en cuenta eso, la subsanación y mejora de solicitud, el plazo es de 10 días en virtud de ese artículo 68.1. Lo recordamos, ¿verdad? Pues venga, seguimos dándole caña a este plazo de 10 días a través de la siguiente diapositiva, ¿vale? Cambiamos de diapositiva, pero no de plazos, porque seguimos con estos 10 días para hablar del cumplimiento de trámites del artículo 73.1 y del artículo 73.2. Concretamente, este artículo se llama así, cumplimiento de trámites, y en el apartado primero lo que nos señalaban es que los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Es decir, que como regla general, el plazo para cumplir trámites es de 10 días en función de ese artículo 73.1. Y en concreto, en el artículo 73.2, que también nos lo señala en este esquema, nos dice que en cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentar con ese trámite. ¿Vale? Por eso mismo ponemos cumplimiento de trámites, artículos 73.1 y 73.2. Pues comprendido esto, pasamos ya al siguiente. Y en el siguiente tenemos nuevamente dos plazos diferentes, pero que vienen en el mismo apartado y en el del mismo artículo, ¿vale? Sería concretamente en el artículo 77.2. Y aquí lo que estamos hablando en el 77 es de los medios y periodo de prueba. Y en el esquema os pongo periodo mínimo y periodo extraordinario de prueba. ¿Por qué? Porque aquí, concretamente en el artículo 77.2, lo que nos viene a decir es que cuando la Administración no tenga por cierto los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo, ojo con esto, no superior a 30 días ni inferior a 10. ¿Vale? Un plazo de los que llamamos plazo rarito, especialito. ¿Vale? No superior a 30 días ni inferior a 10, es decir, mínimo 10, máximo 30, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Eso sería el periodo mínimo de prueba del artículo 77.2. Pero como os decía, en este mismo apartado del mismo artículo, aparece el periodo extraordinario de prueba, que también es de 10 días. Y lo que nos dicen es, acto seguido, que asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba. ¿Por cuánto tiempo? Por un plazo no superior, en este caso, a 10 días. ¿Vale? Es decir, tenemos el periodo mínimo para una prueba normal, por decirlo así, sería de 10 días, el máximo de 30, pero luego, a petición de los interesados, se puede hacer un periodo extraordinario de prueba que como máximo, ¿vale? El periodo extraordinario sería como máximo, será de 10 días. ¿Vale? Por eso nos dice no superior a 10 días en este artículo 77.2. ¿Vale? Comprendidos estos dos artículos, o estos dos plazos de 10 días, mejor dicho, del artículo 77.2, venga, pues cambiamos al siguiente, que todavía nos quedan unos cuantos de 10 días, y el siguiente sería el de la emisión de informes, que figuran en el artículo 80.2, y también dentro de este apartado he querido meter los informes del 81.1. ¿Vale?
lo vais a ver, guardan relación directa. En el artículo 80 se llama emisión de informes y en concreto en el apartado segundo nos dice que los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Es decir, la regla general de la emisión de informes es de 10 días según el artículo 80.2. Y, en concreto, en el artículo 81.1, lo que hablábamos era de la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y nos decía que en el caso de esos procedimientos, de los de responsabilidad patrimonial, recordamos la famosa alcantarilla, será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. ¿Vale? Pues lo mismo, aquí el plazo que tienen para emitir ese informe, en este caso un informe preceptivo, pues es de 10 días en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. ¿Vale? Por eso los englobamos en un mismo apartado. Comprendido esto, vamos con el siguiente, que es el de remitir propuesta de resolución en los procedimientos también de responsabilidad patrimonial. En ese mismo artículo en el que hablábamos de la solicitud de informes y dictámenes en este tipo de procedimientos de responsabilidad patrimonial, en el apartado segundo nos dice que cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a lo que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos otros casos en los que venga dispuesto en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma. Y a estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de 10 días, a contar desde la finalización del trámite de audiencia, va a remitir al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución que se ajustará a lo previsto en el artículo 91 o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. Por eso mismo le llamamos a este punto remitir propuesta de resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y le damos esos 10 días en virtud del artículo 81.2. Pues del artículo 81.2 pasamos al siguiente, concretamente al artículo 82.2, para hablar del plazo mínimo de alegaciones en el trámite de audiencia. ¿Vale? El artículo 82 se llama así, trámite de audiencia, y en concreto en su apartado segundo nos dicen que los interesados en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Nuevamente tenemos un plazo especialito en el que no solo nos dan uno, sino que nos dan dos plazos diferentes. Antes era entre 10 y 30, pues en el trámite de audiencia es entre 10 y 15, ¿vale? Los interesados en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, ¿vale? Por eso mismo, este artículo 82.2 lo veremos ahora en el plazo de 10 días y lo repetiremos en el plazo de 15, ¿vale? Para verlo, pero en función del máximo de este trámite de audiencia. Aquí plazo mínimo, en el otro lado será plazo máximo. Bien, pues comprendido el artículo 82.2, continuamos nuestra aventura hablando del artículo 94.4, que sería el plazo de 10 días para instar la continuación tras un desistimiento o una renuncia, ¿vale? Si acudimos a este artículo 94, es el que habla de los desistimientos y renuncias por los interesados, y en su apartado cuarto lo que nos dicen es que la administración va a aceptar de plano el desistimiento o la renuncia, eso como regla general, y va a declarar concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en un plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. ¿Vale? Por eso mismo le llamamos instar continuación tras desistimiento o renuncia. Tienen un plazo de 10 días para poder hacerlo en función de ese artículo 94.4. Continuamos, ya vamos terminando con estos plazos de 10 días, pero continuamos con el plazo mínimo de alegaciones en hechos nuevos en los recursos. Concretamente vamos hasta el artículo 118 y el apartado primero. ¿Vale? En este artículo 118 hablamos de la audiencia de los interesados
Y en el apartado primero decimos que cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, recordemos que estamos hablando de recursos, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 ni superior a 15, nuevamente tenemos ese plazo raro, en este caso de entre 10 y 15, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. ¿Vale? Por eso mismo, marcamos aquí plazo mínimo de alegaciones ante hechos nuevos en un posible recurso. ¿Vale? Artículo 118.1 y continuamos con los plazos de 10 días para terminar ya. Este es el último de los artículos que debemos tener en cuenta respecto a los plazos de 10 días y sería el artículo 121.2. En el artículo 121 estamos hablando de la sección del recurso de alzada, ¿vale? Nos acordamos de las reglas mnemotécnicas, de la escalerita, ¿verdad? Del que lo resolvía el superior jerárquico, todo eso lo tenemos en mente. Pues concretamente respecto al plazo de 10 días, en el 121, apartado segundo, lo que nos dice es que el recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo, ¿vale? Recordamos la escalerita, que lo iba a resolver el superior, pero nosotros podemos presentarlo ante el superior o ante el mismo que dictó el órgano y que luego este último se lo remita al primero, ¿vale? Se lo remita al superior. Y de eso es precisamente de lo que nos habla este plazo de 10 días, que nos dice que si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente, ¿vale? Por eso mismo, a este último artículo que habla de plazos de 10 días le llamamos remisión, recurso de alzada, artículo 121.2, ¿vale? Que es que se lo remite el que dictó el acto impugnado al superior que tiene que resolver ese recurso, ¿vale? Ese recurso de alzada. Pues con esto terminamos, como os decía, los plazos de 10 días. Y a continuación nos toca hablar de los plazos de 15 días. En este nuevo caso también tenemos dos diapositivas, esta y la siguiente, pero en la siguiente solo vamos a tener un único artículo, ¿vale? Así que es más corto que lo que viene en plazos de 10 días. Vamos a ver desde el primero al último y en el primero tenemos la certificación del silencio administrativo, ¿vale? El certificado del famoso silencio administrativo que viene en el artículo 24, ¿vale? Concretamente en el apartado cuarto nos habla de ese certificado. Recordamos que el artículo 24 era el que hablaba del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y luego teníamos el artículo 25, pero para hablar de la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio. Pues bueno, en este caso estamos hablando de los iniciados a solicitud del interesado y veíamos cuándo se debía entender estimado o desestimado, es decir, silencio positivo o silencio negativo respectivamente, ¿vale? Todo eso viene en los primeros apartados, pero en el apartado cuarto lo que nos habla es del posible certificado del silencio administrativo que nos debe emitir la administración pública. Y aquí nos dicen que los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y los mismos producirán efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa, sin que la misma se haya expedido, y su existencia, ojo con esto, podía ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido, ¿vale? Cualquier medio, pero incluido el famoso certificado acreditativo del silencio producido, del que estamos hablando en este punto de 15 días. Y, obviamente, si lo englobamos en este punto, es porque este certificado se debía expedir de oficio, o se debe, mejor dicho, expedir de oficio, por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento, ¿vale? Entonces tienen 15 días para emitirlo de oficio. Y a continuación, acto seguido, nos decía que sin perjuicio del anterior, el interesado también podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente, esos 15 días, desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para resolver.
¿vale? Por eso mismo, certificado silencio administrativo, artículo 24.4, 15 días tienen para emitirlo, ¿vale? Ya sea de oficio o porque nosotros se lo solicitamos. Bien, comprendido el primer plazo de 15 días, el primer artículo que habla de plazos de 15 días, vamos a por el siguiente, y sería el de la expedición de copias auténticas del artículo 27.4. ¿Vale? En el artículo 27 estábamos hablando de la validez y eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas. Y en el apartado cuarto, lo que veíamos es que los interesados podíamos solicitar en cualquier momento la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las administraciones públicas. La solicitud se iba a dirigir al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de 15 días, a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la administración u organismo competente. Es decir, como regla general, y salvo las posibles excepciones que nos engloba esa ley de transparencia y buen gobierno, la ley 19 de 2013 de 9 de diciembre, el plazo para la expedición de copias auténticas, tal y como viene en el esquema que os dejo por aquí abajo, es de 15 días en virtud de ese artículo 27.4. Bien, ¿comprendido esto? Perfecto, pues continuamos entonces hablando de las medidas provisionales, donde también tenemos un plazo de 15 días. Las medidas provisionales que vienen en el artículo 57.2, ¿vale? 56, perdón, punto 2. Concretamente ese artículo 56 se llama así, medidas provisionales, y en el apartado segundo estábamos diciendo que esas medidas, un pequeño resumen, en esas medidas provisionales podían solicitarse o bien iniciado el procedimiento o bien antes de iniciarse el procedimiento, ¿vale? El vídeo ya lo tenéis, en ese que hablamos de las medidas provisionales lo tratamos con bastante detalle, pero en el apartado 2 lo que veíamos es las posibles medidas provisionales que se solicitaban antes de la iniciación del procedimiento, ¿vale? Antes incluso de que se iniciara el procedimiento como tal. Y aquí lo que nos dicen es que antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento de oficio o a instancia de parte en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas, ¿vale? Incluso antes, como os digo, de la iniciación del procedimiento. Pero estas medidas, que se habían realizado antes de iniciarse el procedimiento, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que, ojo, deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Y es más, nos dicen que en todo caso dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo de 15 días o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Es decir, aquí el resumen es que ¿cabe la posibilidad de que existan medidas provisionales cuando todavía no se ha iniciado un procedimiento? Sí, cabe la posibilidad. Pero si se imponen esas medidas provisionales, hay un plazo de 15 días para iniciar el procedimiento. Si no, esas medidas provisionales pues se alzan, se quitan, se levantan. ¿Vale? Y si no se inicia, pues esas medidas provisionales pues ya es como si no existieran. ¿Vale? Perfecto, pues medidas provisionales, artículo 56.2, entendido. Vamos a por el siguiente artículo que nos dice del plazo máximo de alegaciones en el trámite de audiencia, artículo que ya nos suena, artículo que ya hemos estudiado previamente cuando hablábamos del plazo de 10 días, el artículo 82.2. Lo recordamos un poquito, muy por encima, porque ya lo hemos tratado previamente, cuando hablamos del plazo de 10 días. Estamos dentro del trámite de audiencia y aquí lo que decíamos es que los interesados en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 pueden hacer alegaciones y presentar la documentación y justificantes que estimen pertinentes. Pues antes hablábamos del plazo mínimo de alegaciones en trámite de audiencia, que eran de 10 días, ahora el plazo máximo de alegaciones en trámite de audiencia, en virtud de ese mismo artículo 82.2,
es de 15 días. Fácil, sencillo y para toda la familia, como diría un paisano. Bien, continuamos del plazo máximo de alegaciones, trámite de audiencia, al siguiente artículo, que es el plazo máximo de actuaciones complementarias. Otro artículo que también nos suena, pero en esta ocasión todavía no lo habíamos hablado, ya que era el artículo 87, donde decíamos en el párrafo segundo que se le iba a dar 7 días a los interesados para formular alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las actuaciones complementarias. Ahora bien, justo después, para finalizar ese párrafo segundo del artículo 87, nos continúa diciendo que las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días. ¿Vale? Eso es lo importante, por eso ponemos aquí plazo máximo de actuaciones complementarias. Antes hablábamos de alegaciones tras las actuaciones complementarias. Aquí hablamos del plazo máximo para realizar las mismas. ¿Vale? No confundirlo con lo que veíamos en el plazo de 7 días, por favor. ¿Vale? Plazo máximo de actuaciones complementarias, artículo 87. Comprendido, continuamos con el siguiente, que es el de pronunciarse sobre cuestiones conexas. Eso viene en el artículo 88 y lo que nos dice aquí es que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Y cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente para pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 15 días, lo tenéis en pantalla, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten en su caso los medios de prueba. ¿Vale? Entonces ponemos aquí que para pronunciarse sobre las cuestiones conexas, los interesados tienen un plazo de 15 días que le tiene que conceder la administración pública. ¿Vale? Recordamos, se tienen que resolver sobre todas las cuestiones, no solamente sobre la principal, sino sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, y si se trata de cuestiones conexas, plazo para pronunciarse sobre ellas de 15 días en virtud del artículo 88. Nos quedaría aquí aportar en el esquema 88.1, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Pues realizada esta aclaración acerca del artículo 88, pasamos al siguiente, que nos habla de las alegaciones de mayor gravedad que propuesta del artículo 90.2. Ahora vamos a entender por qué lo llamamos así. En el artículo 90 hablamos de las especialidades en la resolución en los procedimientos sancionadores. ¿Vale? A la hora de resolver un procedimiento sancionador, tenemos ciertas especialidades que ya estudiamos en su día. Pues en el apartado segundo nos viene que en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, por eso hablamos ahí de alegaciones de mayor gravedad que en la propuesta, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes y se le va a dar un plazo para ello. ¿De cuánto? Obviamente, en el plazo de 15 días. ¿Vale? De ahí que pongamos, lo dicho, alegaciones, mayor gravedad que propuesta, artículo 90.2, 15 días para realizar las mismas. Bien, pues aclarado esto, continuamos con la emisión de dictámenes de tramitación simplificada. Este artículo, el artículo 96, también lo hemos comentado previamente, creo que era cuando hablábamos de 5 días, y decíamos la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, que aparecía en ese artículo 96.6, que pues se tenía que resolver todo el procedimiento en un plazo de 30 días, y que, por ejemplo, para las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento, pues se iban a hacer durante un plazo de 5 días. Pero bien, para emitir los posibles dictámenes en la tramitación simplificada, de los que estamos hablando en el apartado G, lo que nos dicen es que hay un dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma en los casos en que sea preceptivo, que es una
una de las cuestiones que cabe, uno de los trámites que cabe la posibilidad de que existan en esa tramitación simplificada. Y dentro de ese apartado G, lo que nos dicen es que el dictamen podrá ser emitido en el plazo de 15 días si así lo solicita el órgano competente. ¿Vale? Por eso mismo ponemos aquí la emisión de dictámenes en tramitación simplificada para referirnos a ese artículo 96.6 y en concreto a lo que viene en el apartado G. Echarle un vistazo, ver el vídeo correspondiente del curso online de la Ley 39/2015. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que por aquí o por el chat de Patreon estoy encantado de atenderos a todos y a todas vosotras. Bien, 15 días. Nos queda un único artículo para terminar con este plazo de 15 días. ¿Vamos a por él? Venga, vamos a por él, que es el que nos habla del plazo máximo de alegaciones ante hechos nuevos en un recurso. Esto ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado en el plazo de 10 días, ¿vale? Estábamos dentro de las reglas generales de los recursos, ¿vale? Estamos dentro de ese capítulo 2 del título correspondiente, que creo que era el título quinto, el capítulo 2. Y aquí estamos hablando de los recursos administrativos y en la sección primera estamos hablando de los principios generales. Pues llegamos al artículo 118 de esos principios generales de los recursos, hablando de la audiencia de los interesados. Y en el artículo 118.1 se dice que cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10, como veíamos, ni superior a 15, formulásemos alegaciones y presentésemos los documentos y justificantes que estimáramos procedentes. ¿Vale? Por eso mismo lo volvemos a recalcar una vez más. El plazo es entre 10 y 15 días. ¿Vale? Por eso mismo lo recordamos ahora. Artículo 118.1, plazo máximo de alegaciones ante hechos nuevos en un recurso. Pues con esto terminaríamos los 15 días de plazo y pasaríamos ahora a ver el plazo de 20 días. ¿Tenemos muchos? Pues no tantos como de 10 y 15. Vamos a ver que tenemos aquí el plazo mínimo de alegaciones en la información pública del artículo 83.2. Vamos con él, vamos con ese artículo 83 en el que nos hablan de la información pública, como bien os detallo aquí abajo. Y en concreto lo que nos dicen es que el órgano al que le corresponde la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. Pues bien, a tal efecto se va a publicar un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona, física o jurídica, pueda examinar el expediente o la parte del mismo que se acuerde. Y el anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo solicitan a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y va a determinar el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días. Por eso ponemos que es el plazo mínimo, porque en ningún caso puede ser inferior a esos 20 días, el plazo que tienen para formular alegaciones en los procedimientos en donde exista la información pública de por medio. Bien, artículo 83.2, plazo mínimo para alegaciones en información pública, 20 días, y con esto terminamos los 20 días y pasamos a los 30 días. Cuidado, los 30 días ya lo dije en su momento, 30 días no es lo mismo que un mes, ¿vale? Luego veremos plazos de meses. Aquí estamos hablando de 30 días. Y si recordamos lo del cómputo de plazos del artículo 30, veremos que no se van a computar lo mismo, porque imaginemos que son 30 días hábiles. Si son 30 días hábiles, no se cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. Así que no sería un mes, sería algo más, ¿vale? Así que no nos confundan en el examen si nos ponen si es un plazo de 30 días o un mes, o si A y B son correctas. No, si son 30 días, son 30 días. Si son un mes, es un mes, ¿vale? Pero bueno, vamos con el plazo de 30 días, en el que hablamos del periodo máximo de prueba, en ese artículo 77.2, donde ya veíamos que el periodo mínimo era de 10 días. ¿Vale? Aquí nos decía que el periodo mínimo de prueba no podía ser inferior a 10 días ni superior a 30. ¿Vale? Artículo 77.2. Como ya lo hemos mencionado antes, no le vamos a dar muchas más vueltas. Yo aquí, principalmente, lo único que quería era que quedase claro que 30 días
no es un mes, ¿vale? Periodo máximo de prueba, artículo 77.2, 30 días. Además de ello, tenemos la resolución en la tramitación simplificada. Eso ya también lo hemos comentado en ese artículo 96.6 para poder explicar lo de las alegaciones y lo del informe, vamos, el dictamen que debían emitir en esos procedimientos de tramitación simplificada. Lo que decíamos es que, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 30 días, ¿vale? Y esto se cuenta a partir del día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de esa tramitación simplificada del procedimiento, ¿vale? Por eso mismo, resolución en los procedimientos de tramitación simplificada, 30 días, en virtud del artículo 96.6. ¿Cómo vamos? Clase intensita, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo tenéis ya más que machacado, seguro, y seguro que os viene genial para recordar ciertos conceptos. Vale, pues pasamos de los plazos de 30 días a, como os decía, plazo de un mes. ¿Vale? Que pueda parecer lo mismo, no lo es, así que vamos con ello. ¿Plazo de un mes? ¿Cuándo? Pues vamos a hablar del plazo de un mes, sobre todo cuando llegamos a los recursos, ¿vale? Directamente no nos dicen ningún plazo de un mes hasta que llegamos a estos recursos. En el artículo 117 recordamos que estamos en los principios generales de los recursos administrativos, tal y como os destacaba antes en el artículo 118. Y en concreto, en este artículo 117 nos hablan de la posible suspensión de la ejecución de un acto administrativo cuando se quiera interponer un recurso, ¿vale? Pues lo que nos dice en el apartado tercero es que la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si, transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no haya dictado y notificado resolución expresa al respecto, ¿vale? Es decir, que nosotros podemos solicitar la suspensión de la ejecución de ese acto si queremos plantear un recurso administrativo. Y en caso, vamos, la Administración va a tener un mes para contestarnos. Y en caso de que no lo hagan, ¿el silencio cómo es? ¿Positivo o negativo? Efectivamente, el silencio será positivo porque nos van a dar la razón. Nos lo dice aquí el artículo 117.3. ¿Vale? Un mes para contestar, o si no contestan en ese mes, silencio positivo, ¿vale? En casos de suspensión de la ejecución del acto impugnado en un recurso administrativo, ¿vale? Perfecto, pues primer plazo de un mes, pero no es el único, ¿vale? En esta ocasión no es el único, tenemos más. Tenemos el plazo para la interposición de un recurso de alzada. Recordamos la escalera, ¿verdad? Artículo 122. Recursos de alzada. Escalera. Decíamos, tenemos un mes para interponer un recurso y luego, ¿cuánto tiempo para contestarnos? Subimos la escalera. Luego, para contestarnos, 3 meses. Lo hablaremos más adelante, ¿vale? Pero el primer escalón de la escalera, valga la redundancia, es de un mes, ¿vale? Artículo 122.1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes. Ojo, y que no se nos olvide que también de esto hablamos largo y tendido en el curso, si el acto fuera expreso, ¿vale? Un mes cuando el acto fuera expreso. Si no fuera expreso, podríamos interponer el recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el efecto del silencio administrativo. ¿Vale? Entonces aquí recordamos una vez más que la interposición del recurso de alzada es un mes si el acto fuera expreso. ¿Vale? ¿Se comprende bien? Perfecto. Pues vamos a continuar y vamos a continuar hablando de estos plazos, precisamente en los recursos, pero vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de la interposición del recurso potestativo de reposición. ¿Vale? Tenemos 3 grandes recursos administrativos, lo recordamos: recurso de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. Pues bien, en este segundo caso estamos hablando de la interposición del recurso potestativo de reposición. Aquí, en vez de una escalera, teníamos una línea recta, ¿vale? En nuestra regla mnemotécnica que tenemos ahí en la parte del curso correspondiente. Pues en el artículo 124.1 nos dice que el plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, nuevamente, si el acto fuera expreso, ¿vale? Si no lo fuera,
pasa lo mismo que en el recurso de alzada, que se puede interponer a partir, digamos, en cualquier momento, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca, en este caso, el acto presunto. ¿Vale? En este caso no nos hablan del silencio administrativo, pero bueno, en la práctica es un poquito lo mismo. En la teoría hay que fijarse bien en cómo nos lo dicen, en la práctica es un poquito lo mismo. Pero vamos, que el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición, y sin irme mucho por las ramas, es de un mes, ¿vale? Porque teníamos la línea recta. No tenemos una escalera que alzar, no tenemos una escalera que subir. No es un recurso de alzada, es un potestativo de reposición. Ahora bien, si tenemos esa línea recta, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto tiempo va a tener para resolver la administración? Pues obviamente, otro punto va a ser este. Resolución de recurso potestativo de reposición, 124.2. Línea recta, un mes para interponerlo, un mes para que nos contesten, ¿vale? El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de un mes. Artículo 124.2. No hay misterio, ¿verdad? Lo recordamos todo. Somos unos expertos en la ley 39 de 2015, ¿no? Perfecto. Eso es lo que quiero ver en los comentarios, ¿vale? Que me digáis, he adivinado todo lo que ibas diciendo. Me sé todos los plazos de PAPA, me sé todo el curso de PAPA, soy un experto en la ley 39 de 2015. Créetelo tú, ponme en los comentarios y espero que así sea y que así bordéis el examen. Que cuando veáis una pregunta de la ley 39, no dudéis porque ya sois expertos. Pues comprendido lo de los plazos de un mes, vamos a pasar ya a una de las cuestiones más importantes y por las cuales he realizado este vídeo de nuevo, y es el plazo de 2 meses. En este plazo de 2 meses comenzamos con los artículos 9.2 y con el artículo 10.2. Esto es algo que ya hemos visto previamente cuando hablábamos del plazo de 10 días para emitir la solicitud, vamos, el informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitirse en un plazo de 10 días desde la solicitud para ello. Pero dentro de este artículo, dentro de estos artículos 9.2 apartado C y 10.2 apartado C, veíamos también que se podían emplear los sistemas basados en certificados electrónicos de firma electrónica o de sello electrónico y aparte en cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideraran válido. Pero de forma previa a la eficacia jurídica de ese nuevo sistema que quiera implementar la administración pública correspondiente, debían de transcurrir 2 meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente, por motivos de seguridad pública, podía acudir a la vía jurisdiccional previo informe del que hablábamos previamente. ¿Vale? Entonces ahí son 2 meses lo que tiene que transcurrir y es el plazo que tienen para poder impugnar en vía jurisdiccional ese sistema de identificación o ese sistema de firma, en virtud de si estamos hablando del artículo 9.2 o de si estamos hablando del artículo 10.2 respectivamente. ¿Vale? Recordamos, tenemos un vídeo en el canal en el que lo explicamos estas novedades, ¿vale? Si no recuerdo mal, es el apartado, vamos, el vídeo de la parte 2.1, ¿vale? Hicimos la parte 2, pero luego dimos esta modificación y la añadimos en la lista de reproducción, que también os voy a dejar, de la ley 39 de 2015, que también os voy a dejar abajo en la descripción, pues lo pusimos como parte 2.1. Si no recordáis este tipo de cuestiones o si os has escapado ese vídeo, por favor acudid al mismo, ya que es bastante interesante y es bastante fácil de que lo pregunten en un examen, ¿vale? Así que, lo dicho, tenemos esas explicaciones, ese artículo 9.2, ese artículo 10.2, donde hablamos de 2 meses para impugnar la vía jurisdiccional de los sistemas de identificación o de firma, y continuamos nuestra travesía de los 2 meses con el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Para ello acudimos nuevamente al artículo 81.2 del que ya habíamos hecho referencia previamente, ¿vale? Acudimos a ese artículo en el que estábamos hablando principalmente de la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Y aquí lo que veíamos es que cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o en aquellos otros supuestos que así se dispongan en una ley orgánica,
será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo. A esos efectos, pues el órgano instructor tenía el plazo de 10 días, que era lo que comentábamos antes, a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Remitirá el órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución que se ajustará a lo previsto en el artículo 91. Y el dictamen, ese que estamos hablando, el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, se va a emitir en el plazo de 2 meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. ¿Vale? Por eso mismo, dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el plazo es de 2 meses en virtud del artículo 81.2. ¿Vale? Se comprende bastante bien, yo creo, ¿no? Perfecto, pues ya para terminar con los plazos de 2 meses, tenemos el informe del Consejo General del Poder Judicial, también en procedimientos de responsabilidad patrimonial, en casos de la Administración de Justicia. Todo eso también en virtud del artículo 81, pero en concreto del apartado tercero, que nos dice que en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal, recordamos que en la Administración de Justicia tenía que ser el funcionamiento anormal de esta Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 2 artículos en los que nos habla de impugnar la vía jurisdiccional en los sistemas de identificación y firma, muy parecidos a esos 2 artículos, y 2 artículos en los que nos habla del dictamen del Consejo de Estado y del informe del Consejo General del Poder Judicial, que también son artículos muy parecidos. Uno habla de un dictamen, otro de un informe, pero es el plazo que tienen para emitirlo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. ¿Vale? 2 meses, esos son los artículos, así que continuamos y pasamos al plazo de 3 meses. En el plazo de 3 meses comenzamos con la resolución en la obligación de resolver de ese artículo 21, en concreto en el apartado punto tercero, la resolución siempre y cuando no se fije otro plazo. Este artículo le di mucho bombo en su día en el curso. ¿Os acordáis de él? ¿Cuál es el plazo máximo que tiene la Administración para dictar y notificar la resolución en un procedimiento administrativo? Pues el plazo máximo, recordemos, es el que estipule, el que diga la norma reguladora. ¿Vale? Ese es el plazo máximo. Nos dice en concreto que el apartado segundo de este artículo, que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Ahora bien, en el apartado tercero de ese artículo 21, lo que nos decían es que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen ningún plazo máximo, este será de 3 meses, ¿vale? Por eso lo incluimos ahí, que lo de la resolución, si no fija otro plazo. Luego nos quedaría para completar este artículo 21 el plazo de 6 meses, que es el máximo que puede decir, a no ser que una ley establezca lo contrario. No sé, una ley o una disposición del derecho de la Unión Europea establezca lo contrario, ¿vale? Pero aquí, si no se fija otro plazo, si la norma reguladora no fija otro plazo, la Administración nos tendría que contestar en un plazo de 3 meses en virtud del artículo 21.3. Continuamos con el 22, para hablar de la suspensión máxima en informes preceptivos. ¿Vale? En el artículo 22 hablábamos de la suspensión del plazo máximo para resolver y concretamente había uno de los apartados, el apartado 1D, que nos hablaba de que cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o de distinta administración, se iba a suspender por el tiempo, o sea, se podría llegar a suspender, porque estamos aquí en el apartado primero, recordamos que en el apartado primero hablábamos de se podrá y en el apartado segundo de se suspenderá, pues se podría llegar a suspender por el tiempo que mediara entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicado a los mismos. Y este plazo de suspensión no podía exceder en ningún caso de 3 meses, que es por lo que ponemos aquí la suspensión máxima en informes preceptivos sería de 3 meses en virtud del artículo 22.1 y si queréis podemos añadir apartado D de dedo. ¿Vale? Bien,
suspensión máxima entendida, pasamos a la caducidad del procedimiento a solicitud del interesado con ese controvertido artículo 95, que ya explicamos también en su día. En el artículo 95, lo que hablábamos era de la caducidad, en esa sección cuarta, y veíamos los requisitos y efectos de la caducidad. Y aquí lo que se establecía es que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le iba a advertir que, transcurridos 3 meses, se iba a producir la caducidad del procedimiento. ¿Vale? Por eso ponemos aquí, caducidad del procedimiento a solicitud del interesado, 3 meses si la paralización es por alguna causa imputable al mismo, ¿vale? Imputable al interesado. Artículo 95.1, entendido, y pasamos a la resolución del recurso de alzada. Aquí ya lo sabemos, nuestra famosa escalerita que recordábamos antes, tenemos el artículo 122 en el que explicamos el recurso de alzada, cuando tenía que resolver el superior jerárquico. Decíamos que el plazo para la interposición del recurso de alzada era de 1 mes, pero que luego para resolver, hacíamos la escalerita, tenían 3 meses, en virtud de ese artículo 122.2. Nos dice, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución en los procedimientos o en esos recursos de alzada será de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. ¿Vale? Bien, eso, artículo 122.2, resolución del recurso de alzada, lo recordamos con la escalerita de la regla mnemotécnica. Continuando con este plazo de los 3 meses, tenemos que acudir al recurso extraordinario de revisión. Concretamente, el siguiente plazo que aparece de 3 meses viene en el artículo 125.2 a la hora de hablar de la interposición de algún recurso extraordinario de revisión. ¿Por qué ponemos aquí de algún recurso extraordinario de revisión? Pues lo recordamos. Veíamos que este tipo de recursos eran los que se podían interponer contra los actos firmes en vía administrativa cuando sucedía alguna de las circunstancias que vienen en el artículo 125.1. Aparecían 4 apartados, el A, el B, el C y el D. El A era cuando se hubiera incurrido en un error de hecho que resultaba de los propios documentos incorporados al expediente. El B, que apareciesen documentos de valor esencial para la resolución de un asunto que evidencien el error de la resolución recurrida. El C, que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por alguna sentencia judicial firme. Y el D, que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y siempre y cuando eso se haya declarado también en virtud de sentencia judicial firme. ¿Vale? Tenemos esos 4 supuestos A, B, C y D, pero aquí el plazo para interponer ese recurso extraordinario de revisión variaba en función de si estábamos en el apartado A o estábamos en cualquiera de los otros apartados, en el apartado B, C o D. Entonces, si estamos en cualquiera de los otros apartados, en el apartado B, C o en el apartado D, el plazo para interponerlo era de 3 meses, ¿vale? El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión era de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, ¿vale? En el caso del apartado A lo hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, ya os adelanto que era de 4 años, ¿vale? Pero en este caso, si estamos en cualquier que aparece un documento de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sea posterior, evidencia el error de la resolución recurrida o que ha habido una sentencia judicial firme por la que se ha declarado que un testimonio es declarado falso o que ha habido violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, pues tenemos 3 meses para interponer ese recurso extraordinario de revisión y empiezan a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, ¿vale? Lo tenemos en cuenta, artículo 125.2, y ya para concluir con los plazos de 3 meses tenemos un último artículo que también está relacionado con este recurso extraordinario de revisión, que sería el artículo 126.3, que sería el del silencio negativo en recurso extraordinario de revisión. Aquí lo que nos dicen es que transcurrió el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión, sin haberse dictado y notificado la resolución,
se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Es decir, de esto podemos concluir que la Administración Pública tendría 3 meses para contestarnos y que en caso de que no nos contestaran a ese recurso extraordinario de revisión en ese plazo de 3 meses, tenemos que entender que existe un silencio negativo, ¿vale? Y tenemos que acudir, si acaso, si queremos, a la vía jurisdiccional. Bien, pues estos serían los plazos de 3 meses. Ya vamos terminando con el vídeo, un vídeo que se está haciendo bastante extenso, pero en el que estamos recordando muchas cuestiones de la Ley 39 de 2015, que hace tiempo de las que no hablábamos en este canal y que espero que os estén sirviendo de ayuda. Si queréis una ayudita extra, creo que es buen momento para recordar que en mi canal de Patreon, que os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace al mismo, tenemos muchos recursos acerca de esta Ley 39 de 2015. De hecho, tenemos un manual en el que destacamos lo más importante de esta norma, en el que ponemos preguntas oficiales, en el que estamos poniendo también algún esquema de repaso, preguntas de repaso, esquemas y resúmenes con lo más importante, ¿vale? Así que bueno, tenéis en la descripción de este vídeo mi canal de Patreon, y si tenéis cualquier duda, por favor, habladme por correo electrónico, por Instagram o por los comentarios de este vídeo y así os resuelvo cualquier duda que tengáis al respecto, ¿vale? Pues realizado este pequeño spam para ver si os puedo echar una mano también desde esa vía, pasamos ya del plazo de 3 meses para hablar del plazo de 6 meses. En el plazo de 6 meses tenemos lo que os adelantaba, el plazo máximo de resolución fijado en norma. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues recordamos, el artículo 21 era el artículo relativo a la obligación que tiene la Administración Pública de resolver todos y cada uno de los procedimientos en los que se vea inmerso, y decíamos que el plazo máximo en el que debía notificarse la resolución expresa sería el fijado por la norma reguladora correspondiente del correspondiente procedimiento, y que si no decía nada esa norma, el plazo era de 3 meses. Ahora bien, esa norma, como mucho, puede decir que es de 6 meses, a no ser que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, repaso de ese artículo 21, de lo más importante de los plazos de ese artículo 21, el plazo máximo en el que deben notificar resolución expresa, el que diga la norma reguladora. Esa norma no puede decir más de 6 meses, a no ser que sea una norma con rango de ley o de derecho de la Unión Europea. Y si no dice nada la norma, el plazo máximo para dictar la resolución es de 3 meses. ¿Vale? Lo comprendemos, ¿no? Pues plazo de 6 meses, artículo 21.2, entendido. Pasamos ahora al silencio negativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que vienen en el artículo 91.3. También tenemos aquí un plazo de 6 meses en ese artículo 91. Recordamos que el artículo 91 era el del que nos hablaba de las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. Pues concretamente, el apartado tercero lo que nos indican es que transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial, sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o en su caso se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Básicamente lo que nos están diciendo es que tienen 6 meses para contestarnos y para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Si no lo hacen en 6 meses, silencio negativo, tal y como viene en el esquema que os estoy dejando aquí abajo y tal y como acabamos de explicar, que viene en el artículo 91.3 de esta Ley 39/2015. ¿Vale? Nuevo plazo de 6 meses en ese artículo. Y ahora pasamos a la caducidad de la revisión de los actos nulos de oficio, artículo 106.5, un artículo muy curioso. Y aquí, en este artículo, lo que estábamos viendo era la revisión de disposiciones y actos nulos. Decíamos que las administraciones en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado, pues podían rectificar, ¿no? Podían declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en los supuestos previstos, y ojo con esto, en el artículo 47.1, porque los del artículo 47.2 solamente podían ser de oficio,
pero en los del 47.1 podían ser de oficio o a solicitud del interesado. Y aquí lo que nos señala concretamente el apartado quinto es que cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo, ¿vale? Con las consecuencias que ello conlleva. Por eso ponemos caducidad en los actos de revisión, actos nulos de oficio. Y además nos dice aquí que si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo, ¿vale? Eso sería lo que vemos ahora mismo en pantalla, la desestimación de la revisión de actos nulos a instancia del interesado, también de ese artículo 106.5, ¿vale? Es decir, ya sea, vamos, si lo ha iniciado de oficio esa revisión de actos, tienen 6 meses para resolverlo. Si no lo resuelve, se produce la caducidad. Por el contrario, si somos nosotros los que lo hemos solicitado, la revisión de un acto nulo por considerar que era contrario al artículo 47.1, vamos, que estamos en alguno de los supuestos del artículo 47.1, tienen 6 meses para contestarnos. En caso de que no, pues se produce la desestimación por silencio administrativo, ¿vale? El procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo en ese tipo de procedimientos, ¿vale? Por eso mismo lo dividimos en dos, aunque esté en un mismo apartado del mismo artículo. Artículo 106.5, plazo de 6 meses. Hablando de este plazo de 6 meses, nos queda también el de la caducidad de la declaración de lesividad del artículo 107.3, ¿vale? En este caso estamos hablando de los actos anulables y decíamos que aquí no es que hubiera una revisión de disposiciones y actos nulos, sino que lo que había era la posibilidad de declarar lesivo ese acto. ¿Lesivo para quién? Pues lesivo para el interés público, ¿vale? Y primero se tenía que hacer esa declaración de lesividad y luego se tenía que impugnar en vía contencioso administrativa, ¿vale? Recordamos un poquito lo que venía en ese artículo 107. Y concretamente en el apartado tercero, lo que nos señalaban es que transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo, ¿vale? Es decir, tenían 6 meses desde que iniciaban el procedimiento por el cual querían declarar que un acto era lesivo para el interés público y si no lo terminaban en ese plazo de 6 meses, se producía la caducidad de la declaración de lesividad en virtud de ese artículo 107.3, ¿vale? 6 meses para ello. Bien, pues con esto terminamos todos los plazos de 6 meses. Y ahora ya empezamos con los años, ¿vale? Ahora sí que sí, ya siento que sea tan largo este vídeo, pero bueno, es un resumen con lo más importante, no me podía dejar nada. Y ahora ya empezamos con los años. Empezamos con un año para decir la prescripción en los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial. Para ello debemos acudir al artículo 67.1, en el que estamos hablando de las solicitudes de iniciación en ese tipo de procedimientos, en los de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Aquí lo que nos señala este punto primero es que los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. Y ojo, ¿cuándo prescribía su derecho a reclamar? Sí, diréis, en el plazo de un año. Efectivamente, tenéis razón, pero ¿a contar desde cuándo? Para eso debemos seguir leyendo lo que viene en ese artículo 67.1. De hecho, lo que nos dicen es que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Y en casos de daño de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Y en los casos en que proceda a reconocer derecho a la indemnización por anulación en vía administrativa o contenciosa administrativa de un acto o disposición de carácter general, pues el derecho a reclamar prescribirá al año, pero de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Y de hecho, en el tercer párrafo de este artículo 67.1 nos dice que en los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5 de la Ley 40/2015, el derecho a reclamar seguirá prescribiendo al año, pero desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea
de la sentencia que declare la inconstitucionalidad o que sea contrario al derecho de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces aquí, en el resumen que os dejo aquí debajo, vamos a poner simplemente prescripción, reclamación, responsabilidad patrimonial. 1 año en virtud del artículo 67.1. Pero por favor, de cara al examen, estudiaros desde cuándo empieza a comenzar ese año, porque no siempre es desde el día que nos caemos en la alcantarilla. Cabe la posibilidad de que sea por una sentencia que ha declarado inconstitucional, o cabe la posibilidad de que sea desde que se nos manifiesta la lesión que tenemos, ¿vale? Las secuelas que se nos han quedado, ¿vale? Así que, por favor, artículo 67.1 lo tenemos en cuenta. Realizadas estas aclaraciones, con esto terminamos el plazo de 1 año y pasamos al plazo de 4 años, ¿vale? En el plazo de 4 años tenemos el límite para la declaración de lesividad del artículo 107, ¿vale? Aquí en el artículo 107 recordamos que estamos hablando de los actos anulables, ¿vale? A diferencia del artículo 106. En el artículo 106 hablábamos de los actos nulos y decíamos que en cualquier momento. Sin embargo, para la declaración de lesividad estamos hablando de actos anulables. Por lo tanto, en concreto el artículo 107, apartado segundo, nos dice que la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados, ¿vale? Es decir, tenemos 4 años para que se declare lesivo. La administración tiene 4 años para declarar lesivo un acto anulable, ¿vale? Artículo 107.2. Y otro plazo que tenemos también muy importante es el plazo para interponer un recurso extraordinario de revisión por un error de hecho. Eso sería en el artículo 125.2, pero en relación con lo que veíamos en el artículo 125.1a. Recordamos que el recurso extraordinario de revisión era para ir contra aquellos actos firmes en vía administrativa cuando había sucedido alguna de las circunstancias, las 4 circunstancias que venían en ese artículo. Y ya decíamos que había apartado A, B, C y D, que para los 3 últimos teníamos el plazo de 3 meses para interponer el recurso extraordinario de revisión, en virtud de lo que aparece ahí. Pero que el recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa A, es decir, cuando se trate de que ha habido una circunstancia que al dictar un acto administrativo se hubiera incurrido en un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el plazo será de 4 años, de los 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos un error de hecho de algún documento incorporado en el propio expediente, hay 4 años para solicitar o para recurrir en vía extraordinaria de revisión, ¿vale? Artículo 125.2. Pues con esto terminamos el plazo de 4 años y ahora ya sí que sí, para terminar la clase de hoy y ya dejaros tranquilos, tenemos el plazo de 5 años, ¿vale? Solamente hay un plazo de 5 años y viene en el artículo 6, que es el que habla del límite máximo del poder de representación. Aquí en el artículo 6 lo que nos dice es lo siguiente. Vamos aquí al artículo 6 y estamos hablando de los registros electrónicos de apoderamientos en este artículo. Y en concreto, en el apartado sexto del mismo, nos dice que los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción, ¿vale? Por eso ponemos aquí límite máximo de poder de representación 5 años. Y luego ya añadían que en todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, pues se podía revocar o prorrogar el poder, y las prórrogas otorgadas por el poder dante al registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción, ¿vale? Por eso mismo ponemos aquí límite máximo del poder de representación en virtud del artículo 6.6 es de 5 años. Pues bien, con esto ya sí que sí terminamos toda la clase de hoy. Aquí ya no hay más plazos, hemos computado absolutamente todos los de la Ley 39/2015 y espero que os haya servido de ayuda y que lo tengáis presente de cara al examen. Me gustaría terminar la clase recordando que si queréis ensayar acerca de preguntas oficiales,
y tenéis una batería de preguntas oficiales en mi canal de Patreon, ¿vale? En la primera línea de la descripción os voy a dejar el canal y dentro de él voy a dejar una batería de preguntas de exámenes oficiales acerca de estos plazos de la Ley 39 de 2015, ¿vale? Cada semana subimos una batería de 25 preguntas diferentes. En este momento hay más de 1.500 preguntas de las cuales os podéis beneficiar solamente por una cuota de 10 euros al mes, 12,10 IVA incluido, ¿vale? Así que bueno, ahí os lo voy a dejar en la primera línea de la descripción y cualquier duda estaré pendiente de los comentarios y de cualquier correo electrónico o de cualquier mensaje por Instagram que tengáis para poder hacerme, ¿vale? Asimismo, os recuerdo que la semana que viene estaros pendientes del canal porque también voy a subir un test de repaso, seguramente lo divida en dos, o haga 10 preguntas la semana que viene y otras 10 la siguiente, y dentro de 3 semanas, si estás viendo el vídeo a día de hoy, dentro de 3 semanas comenzamos con un curso nuevo. Así que no para el canal de YouTube, no para el canal de Patreon, no para tampoco Instagram, que os lo voy a dejar también en la descripción de este vídeo. Así que ya sabéis, por aquí nos vemos. Un abrazo y mucho ánimo.